Veremos ahora el espectro electromagnético, ¿no? De la luz, básicamente, que es una onda electromagnética. Con espectro vamos a querer decir que vamos a ver las posibilidades, las distintas frecuencias y con ello longitudes de onda de la luz, de la onda electromagnética en general y de la luz si es visible por nuestro ojo, porque nuestro ojo humano es un instrumento óptico, biológicamente adaptado millones de años, por millones de años de evolución o miles de años de evolución, se ha adaptado y es capaz de percibir radiaciones electromagnéticas en un delgado eh, haz de luces que puede ver. Y hay muchísimas ondas electromagnéticas, especie de luces, pero que no los podemos ver con nuestro ojo, como veremos ahora. Bueno, podemos decir que ya sabemos que, hablando de la luz que se propaga en el vacío, la velocidad de propagación la indicamos como c directamente. Ya hemos probado que la velocidad de propagación de una onda es igual al producto entre la longitud de onda por la frecuencia. Y también hemos señalado que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todas las ondas electromagnéticas independientemente de su frecuencia y por ende de su longitud de onda, todas van a la misma velocidad en el vacío. Cuando hablamos en otros medios ya la cosa cambia y se va produciendo diferencias, como vamos a ver en la dispersión de la luz blanca con el prisma en el experimento de Newton más adelante. Pero por ahora empecemos relatando este aspecto tan interesante acerca del espectro. ¿Mm? Vamos a girar esta página que está apaisada en el apunte para mostrar esta ilustración donde podemos ver a grandes rasgos, sí, el espectro electromagnético. Me voy a alejar un poquito más. Ahí estamos en el espectro electromagnético. Fíjense, acá tenemos un gráfico con frecuencia creciente, como dice claramente esa flechita. Primero baja frecuencia, después va creciendo la frecuencia, más y más, más y más y más y más frecuencia de la onda. En aquel sentido, o sea, de derecha a izquierda, crece la frecuencia. La longitud de onda va al revés, por obvias razones, ¿cierto? Si decimos que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todas las ondas electromagnéticas, significa que el producto lambda por F es constante. Por lo tanto, podemos decir que la longitud de onda, si la despejo de acá, es recíproca a la frecuencia, o sea, es igual a C sobre F. O sea, mayor frecuencia, menor longitud de onda. A mayor frecuencia, por acá, menor longitud de onda, por acá. Ondas más cortas y estamos en el violeta. Y viceversa por el otro lado, ¿cierto? Bueno, y viceversa por el otro lado. O sea, podemos decir que por este lado, la onda más larga, de mayor longitud de onda, más larga, es la de menor frecuencia, y en el espectro visible, que es un delgadísimo línea dentro de la amplísima gama de frecuencias que existen de ondas electromagnéticas, ¿no? Dentro de esa delgada línea corresponde la mayor frecuencia al rojo. Pero bueno, el rojo y el violeta están, estos dos, este espectro visible está contenido en esa franja multicolor re chiquitita. Y la mayor parte de las ondas electromagnéticas que existen no las podemos ver con nuestro ojo, ¿cierto? Porque no estamos capacitados biológicamente para percibir esas frecuencias y esas longitudes de onda. Pero bueno, hablemos en forma genérica de las ondas. Las más largas son las ondas de radio largas, ¿no? No sé para qué se usarán, pero acá claramente estamos dial a cero, es un hertz, no sé realmente, ondas de tan baja frecuencia. Pero en general, la que se llama onda media, medium wave, onda media, son o a veces se llamaba antes onda larga, ¿no? Pero en realidad es la onda media, es la de la radio común. Acá en Argentina, en Mendoza, donde vivo yo, la LB10, la radio Niwil de Mendoza, por ejemplo. Bueno, son radios de amplitud modulada, ¿no? Es la llamada onda media. Ahí ya tenemos valores de, por ejemplo, Niwil 680 kilohertz, ¿cierto? LB10 720 kilohertz,
o sea, miles de hertz. Acá está indicado el rango que ocupan esas radios de amplitud modulada, ¿no? Otro día podríamos hablar de lo que es la amplitud modulada y la frecuencia modulada, pero bueno, obviamente cuando modula la amplitud es que lo que va cambiando es la amplitud de la onda, más amplitud o menos amplitud, pero la frecuencia es la misma de la onda portadora que lleva la radio, ¿no? Acá tenemos 10 a la 6, es mega, estamos menos de mega porque son 720, por ejemplo, kilohertz, es 0,7, 0,720 megahertz. Sería bueno que los alumnos tengan un manejo de los prefijos. Kilo es 1000, mega es millón, ¿no? 10 a la sexta, millón. Bueno, después vienen las ondas, también están las ondas de FM, de la frecuencia modulada, que se utiliza generalmente para la música porque tiene mejor calidad el audio. Ahí la información se modula variando la frecuencia y no la amplitud de la onda portadora. Se modula en frecuencia y dentro de un valor medio. Y bueno, acá en Mendoza tenemos, por ejemplo, que sea la 100.9 megahertz, que es la FM del Sol, por ejemplo. Bueno, 100,9, decimos nosotros. Bueno, ahí tenemos las ondas de, ¿cierto? De radio de frecuencia modulada que tiene más calidad de audio, por eso le digo musical y demás. La AM es más bien para información, noticias y bueno, la música no tiene una gran calidad en ese formato, ¿no? Es más para locutor. Bueno, eh, todavía estamos muy lejos de las frecuencias visibles por el ser humano. Si nos seguimos acercando, aumentando la frecuencia, estamos incrementando la frecuencia en este sentido, por supuesto, de derecha a izquierda, nos encontramos con las microondas. Pueden ser microondas informativas, puede ser el microondas del horno, microondas, por ejemplo. También hay microondas de otra naturaleza, pero bueno, esas son ondas que tienen mayor frecuencia. Estamos todavía muy lejos de las visibles. Si seguimos aumentando la frecuencia, nos vamos a la gama del infrarrojo. Las ondas infrarrojas son generalmente ondas que tienen un alto contenido de calor y obviamente no son visibles por el ojo humano porque están debajo del rojo. Menor frecuencia del rojo. Recién empiezo a ver desde el rojo. Desde la frecuencia más baja que se puede ver y por ende la longitud de onda más larga, ¿cierto? Es la del rojo, que llega hasta 740 nanómetros de longitud de onda. La longitud de onda más larga, ¿cierto? Miren que la longitud de onda crece para allá. La más larga es la del rojo, que es la mínima frecuencia. Bueno, el infrarrojo tiene, por ejemplo, se utilizan mucho los visores infrarrojos en el ejército, utilizan mucho para detectar el cuerpo humano en la oscuridad, los soldados del enemigo en la oscuridad, con cámaras infrarrojas se detecta la vibración calórica del cuerpo humano. Entonces, se puede, bueno, la cámara infrarroja se puede utilizar también en una habitación para que está oscura, para ver los movimientos, si hay personas o si hay animales o si entran intrusos. En cámaras infrarrojas se puede detectar perfectamente por las ondas calóricas, ¿no? Si seguimos aumentando la frecuencia, llego al espectro visible. Ahí nuestro ojo ya la empieza a captar, la luz. Si no, vemos negro. Si no, no recibimos nada visible, es la oscuridad negro, ¿cierto? Y a partir de ahí hay un delgadísimo, si miramos todo el espectro, frecuencia que puede nuestro ojo captar, pero que va, como se observa acá, en el espectro visible, del rojo, ¿no? Más colorado acá, y luego vamos al, no sé, anaranjado, amarillo, verde, en la zona media del espectro es verde, entre amarillo y verde, más verde que amarillo, en la zona media del espectro es la mejor, es la frecuencia que mejor se capta por el ojo, el verde y el amarillo en esa zona, ¿no? Y después del verde va tornando al celeste y al azul y al añil, que es un azul más fuerte, al violeta, y el último color visible es el violeta. Y luego se pierde la visión y ya empieza a llamarse la zona ultravioleta, o sea, con frecuencias mayores que el violeta. Esos rayos lumínicos son más peligrosos, porque a mayor frecuencia de la luz, del fotón de luz. Después vamos a hablar cuando empecemos con las teorías en la próxima sección acerca de la luz. Vamos a ver el fotón de luz y la energía del fotón es proporcional a la frecuencia a través de la constante de Planck, de la cual hablaremos luego. Entonces, más frecuencia, más energía del fotón de luz.
Eso significa que es complicado, hay que protegerse de los rayos ultravioletas, pueden dañar el cuerpo, la piel, etcétera, ¿no? Bueno, y cuando nos vamos a mayor frecuencia, cada vez son más peligrosos los rayos X, ¿cierto? Los rayos X que son de las radiografías, ¿no? Que nos permiten ver los huesos, ¿cierto? Y saltear, pasar por arriba de los contenidos, de los tejidos blandos, de la carne, de los tejidos blandos y ver directamente los huesos, son ondas de mayor energía, hay que protegerse. El técnico radiólogo siempre usa protección y uno también cuando se va a sacar la radiografía le pueden poner una protección de plomo, ¿cierto? Una delgada capa de plomo para absorber las radiaciones porque son peligrosas. Pero si no, uno que se va a sacar una radiografía de vez en cuando no necesita protegerse especialmente de los rayos X. Pero los técnicos radiólogos sí, ellos siempre o se van a otra habitación o usan un delantal con una capa de plomo importante para no verse afectado a largo plazo, porque si no ellos van a estar expuestos todos los días a esa radiación y es peligrosa. Y después están los rayos gamma, que tienen todavía mayor frecuencia. Bueno, y los rayos gamma tienen más energía todavía, se producen también por fenómenos de gran violencia a nivel eh, de fotones, en experimentos físicos, se pueden utilizar para esterilizar equipamiento médico, son rayos muy peligrosos y de gran energía. Pero bueno, mayormente no interesa saber acerca de ellos. Pero en principio acá lo importante es la luz, ¿cierto? Más allá del espectro electromagnético, que hay que tener idea de las frecuencias y las longitudes de ondas que están involucradas en la luz, podemos decir que esta tabla brinda unos colores, las frecuencias características y longitudes de onda en el vacío de diversos colores, ¿cierto? Rojo, naranja, amarillo, y da el rango de tanto a tanto, y como vemos hay un máximo acá de 740 nanómetros, vamos a usar el negro, un máximo acá, 740 nanómetros, y un mínimo 380 nanómetros, ¿no? Casi la mitad, más o menos la mitad, ¿o no? Sí, más o menos. 380 por 2, ¿cuánto da? Eh, 760. Bueno, casi la mitad, uno del otro. O el rojo el doble del violeta, en cuanto a la longitud de onda, podríamos decir. Y se puede observar, ¿cierto? Y acá están las frecuencias para el vacío, ¿no? Pero una cosa interesante acerca de el color, que no deja de ser una sensación subjetiva del color, está definido por la longitud de onda. Uno podría decir, bueno, pero si estoy en el vacío y conozco la longitud de onda, como C es constante y es conocida, conozco la frecuencia, sí. Pero lo que define el color es la longitud de onda y no la frecuencia. Esto es debido a un fenómeno biológico que ocurre en el ojo humano, donde en el ojo, en la retina, hay tres células, tres tipos distintos de células, conos, que, que sirven para percibir el rojo, eh, el, el verde y el azul, o sea, conos que perciben frecuencias más bajas, que están en la zona del rojo, conos que perciben, perdón, longitudes de onda más bajo, longitud de onda más alta en el rojo, longitudes de onda medias en el verde, red, green, blue en inglés, y longitudes de onda más cortas en el azul. Y están especializados, tiene que ver con el tamaño, incluso de las propias células y demás. Entonces, lo que determina el color es la longitud de onda, y más adelante vamos a ver un ejemplo muy curioso donde eh, un color puede terminar siendo percibido de otro color totalmente distinto, siendo la misma onda luminosa monocromática, si yo la miro desde adentro del agua, por, un, por una cuestión que tiene que ver con la refracción de la luz, ¿no? Y con el cambio de la velocidad de la luz entre que pasa del aire al agua, y eso va a ser muy interesante. Como una luz roja se puede terminar viendo verde, o algo así, o roja y se ve de este color así medio celeste. Eso es debido a... Eso lo que prueba es que la percepción del color es
subjetiva, y si queremos atar un color a un número, es a la longitud de onda. El color está relacionado con la longitud de onda y no con la frecuencia. Eso es bastante interesante para, para precisar. Bueno, bueno, esto no hay que aprendérselo de memoria ni nada, pero son valores muy pequeños, muy pequeños. Si, por ejemplo, pasemos una de estas longitudes de onda a metro, por ejemplo, 740 nanómetros, que sería la más larga, la onda más larga, el rojo ya que casi no visible, sería nano es 10 a la menos 9 nano, entonces sería 0,000, si lo paso a metro, 740 metros, o sea, esos son 740 nanómetros. Acá está metro, milímetro, micrómetro, nanómetro. 740 nanómetros. Fíjense la longitud de onda que es. Es una longitud de onda muy baja. Muy baja. Y eso que es la mayor, ¿o no? Porque la otra es menor. La menor, en este caso el violeta, según esta tabla, serían 380 nanómetros. O sea, pasado a metro, 0,00000380 metros. O sea, tenemos valores es una radiación. La radiación electromagnética es una radiación de altísima frecuencia, ¿cierto? Porque la frecuencia está expresada acá en terahertz, mega, gigatera. Tera es billón de hertz, ¿cierto? De una velocidad de propagación muy grande. 3 por 10 a la 8 metros por segundo es muy grande la velocidad de la luz. Y bueno, y la longitud de onda es muy corta. Y está adecuada al tamaño, como le digo, de los conitos que en la retina son capaces de captar esa altísima vibración electromagnética. Muy diferente en escala a la onda del agua que veíamos en el simulador de las clases anteriores, del sonido, ¿cierto? Del parlante, muy diferente en escala, pero conceptualmente es bueno, si vamos a hablar de luz, y en la próxima unidad vamos a empezar con la óptica física, con las teorías acerca de la luz, es muy útil saber eh, bueno, qué es una onda y las características básicas de la onda. Así que bueno, con esto creo que ya termino este punto. Bueno, me pasé. Y nos queda empezar con las teorías acerca de la luz. Seguiremos en la próxima clase.